es harina de otro costal. Para eso no es tan preciso. Pero señores, una regla fundamental del todo juego es: las cosas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven, ¿verdad? Es bien difícil de entender este principio de Güemes, entonces, del filósofo de Güemes. Entonces, esto sirve para calificar el riesgo, y el que no sirva mucho para la enfermedad cardiovascular no quiere decir que no sirva para calificar el riesgo. Y el que sirva para calificar el riesgo no quiere decir necesariamente que no sirva para la enfermedad cardiovascular. Y este es el punto grave en el que nos encontramos actualmente y que propicia muchos pensamientos mágicos, pensamientos religiosos en relación a la enfermedad cardiovascular. Pero fíjense que, a pesar de todo, la calificación de riesgo es fundamental, porque las estrategias tanto diagnósticas como terapéuticas para la prevención de desenlaces cardiovasculares depende del nivel de riesgo del paciente. El dicho es: de acuerdo al sapo es la pedrada. Lo primero que necesito hacer para calcular el tamaño de la piedra es conocer el tamaño del sapo. ¿Cómo voy a estar preparando la pedrada si no conozco el tamaño del sapo? Va a ser ridículo lo que voy a hacer. Bueno, eso es lo que hacemos los médicos frecuentemente. Lanzamos pedradas sin conocer el tamaño del sapo. No, señores, el primer paso es: conozcamos el tamaño del sapo. Bueno, para esto hay varias formas de medir el riesgo, y se habla de estratificación del riesgo global. La estimación subjetiva del riesgo absoluto es muy inexacta, y es lo que usa frecuentemente el médico. A mí me parece que este señor es de muy alto riesgo. Ahí no es tan difícil, se equivoca más al revés. Oye, si no tiene nada. No, hombre, le subió la presión arterial. Ah, es el de la bata blanca. O es el que reactiva la hipertensión. Le subió el colesterol. Sí, pero además tiene 210, que no exageren estos cuates. 210 no es nada. Por Dios, está gordito. Pues sí, pero mañana va a empezar a dejar de fumar. Lo que pasa, señores, usted tiene que bajar de peso y preocuparse menos. Eso es lo que echan a todos. No, esa persona puede estar en un altísimo riesgo. Y la mayoría de las veces el riesgo se conforma más por pequeños componentes de baja intensidad que por uno de alta intensidad. O sea, tiene más riesgo una persona que fuma, que tiene un poquito alta la presión arterial, que tiene un poquito alto el colesterol, que está gordito, que no hace ejercicio, que uno que tiene una presión arterial muy alta. A veces tiene más riesgo el que tiene muchas cosas chiquitas que el que tiene. Y ese es en el que nos equivocamos frecuentemente, de tal manera entonces que debemos educar nuestra conducta para la detección del riesgo. Contar los riesgos mayores existentes es más preciso, pero no resulta suficiente para establecer reglas correctas, de tal manera que la mayoría de las veces tenemos que recurrir a sistemas como el empleo de tablas, etcétera, que no vamos a tener el tiempo de verlas, pero que nos permite diagnosticar el riesgo de una manera correcta. El riesgo a 10 años se clasifica de la siguiente manera. Estamos hablando de riesgo absoluto y estos son números chicos, y esa es otra de las cosas graves en el riesgo, y es que la mayoría de las veces usamos números muy pequeños que no asustan a nadie. Si uno le dice a una persona: usted tiene 10% de probabilidades de morirse a 10 años, no le parece muy mal, y no es muy mal. Si uno le dice: usted tiene 20% de probabilidades a morirse a 10 años, tampoco parece muy impresionante, y es algo muy grave. Es 2 veces más que la población general. Entonces, cuando hablamos de riesgo relativo, es más fácil decirle a una gente que usted tiene 2 veces más probabilidad de morirse dentro de 10 años que una persona que no esté en las condiciones de usted, a decir que usted tiene 10% a 10, que puede ser lo mismo. Entonces lo consideramos bajo, o el propio de la población 10%, mediano de 10 a 20, alto de 20, y para otras clasificaciones del score que simplemente tiene que ver con mortalidad, cambian estas. No vamos a tener tiempo de hablar de esto porque llevamos muy atrasados, pero bueno, la mayoría de las regulaciones en relación al riesgo, especialmente ligado a las dislipidemias, han sido influidas por el National Cholesterol Education Program. El National Cholesterol Education Program ha tenido una evolución desde 1988 hasta el 2004, y esta es una agrupación de expertos de sociedades norteamericanas
que han creado un sistema y unas reglas que hasta este momento es lo menos malo con lo que contamos. No les digo que sea lo mejor, pero no contamos todavía con un método mejor que el del National Cholesterol Reduction. La primera meta es el colesterol LDL. Este es el colesterol siempre conocido como el colesterol malo. El colesterol que se deposita en la placa ateromatosa es transportado por el colesterol LDL. Por lo tanto, es el villano principal, y esto implica fácilmente entender que sería nuestra primera meta. Y la evidencia ha demostrado que es una magnífica idea no olvidarse del colesterol LDL. Lo que pasa es que el colesterol LDL no es el total de los malos. Hay muchos otros malos. Si bien el HDL es el bueno y es el único bueno, el colesterol malo o el colesterol es transportado por otras lipoproteínas que pueden ser proaterogénicas. Entonces, es muy complicado verlo de otra manera, y hasta muy recientemente nos dimos cuenta de algo muy sencillo. Si al colesterol total, si al colesterol todo, le restamos el colesterol bueno, ¿qué nos queda? El malo. Así de sencillo. Entonces, el verdadero malo es el colesterol no HDL. Si una persona tiene 200 de colesterol y tiene 50 de HDL, el colesterol no HDL es 150. Y es bueno el 50 y malo el otro 150. La segunda meta actual, independientemente de cuál sea la epidemia, es el colesterol no HDL. Esto es muy importante porque también se arrastra por todos lados hechos incompletos. Se dice, el mexicano lo que tiene son triglicéridos altos y HDL altos. Vámonos contra los triglicéridos. No, la regla número 1 es: me voy primero con el colesterol LDL independientemente de cualquiera que sea la dislipidemia. Si el señor tiene 300 de triglicéridos y tiene 160 de LDL y le corresponde tener 100, no me importan en ese momento los triglicéridos. Primero me voy sobre el LDL. Una vez que complete el LDL, completo el no HDL. Y si puedo, haré todo lo posible por corregir triglicéridos y colesterol HDL, que en este momento es muy difícil de lograr. Entonces, el enfoque dirigido al colesterol LDL y HDL tiene varios fundamentos en la clínica diaria. Primero, son los villanos, es el participante del villano. Segundo, la metodología actual nos permite alcanzar las metas deseables en estas dos niveles, y todavía no nos permite muchas veces corregir los otros, que lo ideal, desde luego, como veremos al final, es corregir todo, desde luego, pero hay prioridades. Entonces, lo primero es LDL, lo segundo es no HDL. Y desde luego, como una prioridad importantísima, es alcanzar las metas de los otros factores de riesgo. No podemos hablar de todo al mismo tiempo, pero no se puede entender un factor de riesgo fuera de su contexto. No podemos nada más cuidar el LDL y dejarle la presión arterial como la tenía. No podemos tratar nada más el LDL y dejar que siga fumando. No se puede, ¿ok? Pero bueno, estamos hablando ahora de fundamentalmente este aspecto de la vida. Bien, estos son los aspectos fundamentales. Estas son las metas a las que hay que llegar de colesterol LDL. Este sería el método para distinguir los distintos niveles de riesgo. Creamos que esto está perfectamente basado en la evidencia y que más nos vale alcanzar esto. Si el paciente es de muy alto riesgo o de alto riesgo, hay que alcanzar niveles de LDL de colesterol menores de 100, si es de muy alto riesgo, menores de 70, si es moderado de